Saludos a todos, bienvenidos al módulo 5 de Fundamentos de Redes de Datos. Soy Willy Laza y en este módulo final hablaremos de un tema crítico, la seguridad en redes. Este tema es tan extenso que podríamos abrir una serie de videos al respecto, pero en este módulo solo queremos generar inquietudes que les permita entender la importancia de proteger la información que viaja a través de las redes para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. Veamos los puntos a tratar en este video. En este módulo hablaremos de los riesgos en la red. Comenzaremos con lo que son los datos, los tipos de datos, su relevancia en la era digital y los principales riesgos en línea. Luego hablaremos de las medidas de protección de la seguridad. Así que, no siendo más, comencemos. Ok, en la actualidad nuestra vida cotidiana está profundamente entrelazada con el mundo digital. Desde el momento en que nos despertamos y revisamos nuestro correo electrónico hasta la noche, cuando nos relajamos viendo películas en streaming, internet es omnipresente. Sin embargo, esta interconexión conlleva riesgos significativos. La seguridad en línea es esencial para proteger nuestra información personal y financiera de posibles amenazas cibernéticas. Piénsalo, cuando realizamos compras en internet, compartimos nuestros datos financieros. Cuando publicamos en redes sociales, compartimos detalles de nuestras vidas. Sin embargo, esta información puede ser explotada por ciberdelincuentes si no protegemos adecuadamente. El robo de identidad, el fraude financiero y el acoso en línea son solo algunas de las amenazas que enfrentamos. Por eso, la seguridad en línea no es solo una precaución, es una necesidad. Adoptar medidas como el uso de contraseñas seguras, mantener el software actualizado y ser consciente de las prácticas de phishing son pasos fundamentales para proteger nuestra identidad digital. En resumen, la seguridad en línea no solo se trata de proteger nuestros dispositivos, se trata de proteger nuestra vida en el mundo digital que hemos creado. En la era digital, los datos juegan un papel fundamental en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Desde transacciones financieras hasta interacciones sociales en línea, los datos están en el centro de nuestra experiencia digital. Entonces, ¿qué son los datos? Los datos son unidades de información que describen hechos, conceptos, entidades o fenómenos. Pueden ser ya sea numéricos, textuales, multimedia, entre otros formatos. En el contexto digital, los datos se generan, almacenan, procesan y transmiten a una velocidad vertiginosa. Ahora, ¿cuáles son los tipos de datos más conocidos? Encontramos 5 tipos de datos populares. El primero, datos personales. Estos hacen referencia a la información que identifica a una persona como nombres, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo, etc. Tenemos también los datos financieros. Los datos financieros se refieren a la información relacionada con transacciones financieras como números de tarjeta de crédito, números de cuentas bancarias, historial de transacciones, etc. Tenemos también los datos de ubicación, que es información que indica la ubicación física de un dispositivo o un usuario en un momento dado. Tenemos también los datos de salud, que es información relacionada con la salud de una persona, como historial médico, resultados de pruebas, información genética, etc. Y por último encontramos los datos de comportamiento, que es información que describe el comportamiento en línea de un usuario, como patrones de navegación,
interacciones en las redes sociales, etc. Ahora, ¿cuál es la relevancia de los datos en la era digital? Podemos decir que los datos en la actualidad son importantes en cualquier campo. Podemos identificar su uso claramente en la toma de decisiones. Miren, los datos son fundamentales para la toma de decisiones informadas en diferentes ámbitos como negocios, gobierno, salud, educación, etc. También tenemos la personalización. Los datos permiten la personalización de servicios y productos, lo que mejora la experiencia del uso y aumenta la eficiencia. Otro punto importante es la innovación. La disponibilidad de grandes cantidades de datos ha impulsado la innovación en áreas como inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis de datos, etc. Otro aspecto importante de su uso está en la economía digital. Los datos son un activo valioso en la economía digital actual. Las empresas utilizan los datos para mejorar sus productos y optimizar sus operaciones y dirigirse a audiencias específicas con publicidad dirigida. También su uso en la privacidad y seguridad. La proliferación de datos en la era digital ha planteado preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. El uso indebido de datos personales puede dar lugar a violaciones de la privacidad, robo de identidad, fraudes financieros y otros delitos cibernéticos. Ahora, los datos son el combustible que impulsa la era digital. Su importancia radica en su capacidad para informar decisiones, impulsar la innovación, personalizar experiencias y mejorar la eficiencia. Sin embargo, también plantean desafíos significativos en términos de privacidad y seguridad que deben abordarse con preocupación y regulación adecuada en el mundo digital en constante evolución. En el mundo digital actual existen diversos riesgos que amenazan la seguridad y privacidad de los usuarios en línea. Es fundamental comprender estos riesgos para poder tomar medidas proactivas para protegerse adecuadamente. Entonces, entre los principales riesgos en la red encontramos el malware. El malware es un software malicioso diseñado para infiltrarse en sistemas informáticos sin el consentimiento del usuario con el objetivo de dañar, robar datos o causar otros tipos de perjuicios. Los tipos de malware que encontramos en la actualidad son los virus, los gusanos, los troyanos, los ransomware, los spyware, los adwares, entre otros. Las consecuencias principales del malware es que puede causar desde la pérdida de datos y la corrupción del sistema hasta el robo de información personal, el secuestro de archivos o el acceso no autorizado a dispositivos. Otro de los principales riesgos en línea es el phishing. El phishing es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y obtener información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito o información financiera. Los métodos más comunes para realizar el phishing son los correos electrónicos fraudulentos, los mensajes de texto, llamadas telefónicas, sitios web falsificados, entre otros. Las consecuencias principales del phishing son que puede resultar en el robo de la identidad, el acceso no autorizado a cuentas bancarias, el fraude financiero o la instalación de malwares en dispositivos. Otro riesgo principal que encontramos en línea es la ingeniería social. La ingeniería social es el arte de manipular a las personas para obtener información confidencial o persuadirlas para que realicen acciones que beneficien al atacante. Las técnicas más comunes en esta modalidad son las falsas promesas, los pretextos, la suplantación de identidad, el chantaje emocional, entre otros. Las consecuencias de la ingeniería social es que pueden
conducir al robo de contraseñas, al compromiso de cuentas en línea, al acceso no autorizado a sistemas o al robo de información sensible. Otro riesgo importante es la vulnerabilidad de seguridad. Las vulnerabilidades de seguridad son fallos o debilidades en sistemas, aplicaciones o dispositivos que pueden ser explotados por atacantes para comprometer la seguridad y obtener acceso no autorizado. Ejemplos de estas vulnerabilidades son fallos de software, configuraciones incorrectas, contraseñas débiles, falta de actualizaciones de seguridad, entre otros. Las consecuencias que encontramos en las vulnerabilidades de seguridad pueden dar lugar a la explotación de sistemas, la pérdida de datos, el robo de información confidencial o la interrupción de servicios. Otro riesgo importante en línea son las exposiciones en redes sociales. La exposición en redes sociales se refiere a la divulgación inadvertida de información personal o sensible a través de plataformas de redes sociales que pueden ser utilizadas por atacantes con fines maliciosos. Por ejemplo, publicaciones sobre ubicación, detalles personales, información financiera, fotos comprometedoras, entre otros. Entonces, las consecuencias principales de estas vulnerabilidades son la exposición en redes sociales puede conducir al robo de identidad, el acoso en línea, la suplantación de identidad o la pérdida de privacidad. Los principales riesgos en líneas como el malware, el phishing, la ingeniería social, las vulnerabilidades de seguridad y la exposición en redes sociales representan amenazas significativas para la seguridad y privacidad de los usuarios en línea. Es fundamental estar consciente de estos riesgos y tomar medidas proactivas como utilizar software de seguridad, ser cauteloso al interactuar en línea y mantenerse informado sobre las últimas amenazas cibernéticas para protegerse así adecuadamente en el mundo digital en constante evolución. Ahora bien, en un mundo digital donde los riesgos cibernéticos son una realidad constante, es esencial tomar medidas proactivas para proteger nuestra seguridad y privacidad en línea. Aquí hay algunas medidas efectivas que podemos implementar para fortalecer nuestra seguridad digital. La primera es mantener el software actualizado. Miren, es crucial mantener todos los programas y sistemas operativos actualizados con las últimas versiones y parches de seguridad. Las actualizaciones suelen incluir correcciones para vulnerabilidades conocidas que podrían ser explotadas por ciberdelincuentes. Otro aspecto es utilizar contraseñas seguras y únicas. Las contraseñas son la primera línea de defensa contra intrusiones no autorizadas. Es importante utilizar contraseñas largas y complejas que incluyan una combinación de letras, números y caracteres especiales. Además, cada cuenta en línea debe tener una contraseña única para evitar la propagación de riesgos en caso de una brecha de seguridad. Otro aspecto a tener en cuenta es implementar autenticaciones de dos factores. Las autenticaciones de dos factores agregan una capa adicional de seguridad al requerir una segunda forma de verificación como un código enviado a un dispositivo móvil, además de la contraseña estándar. Esto hace que sea mucho más difícil para los hackers acceder a cuentas incluso si han comprometido la contraseña. Otro aspecto a tener en cuenta es que debemos ser cautelosos al hacer clic en enlaces y descarga de archivos. Miren, los enlaces y archivos maliciosos pueden ser utilizados para distribuir malware, phishing y otras amenazas en línea. Por lo tanto, es importante ser cauteloso al hacer clic en enlaces sospechosos o descargar archivos de fuentes desconocidas. Siempre verifique la autenticidad de los remitentes y asegúrese de que los sitios web sean seguros antes de proporcionar información confidencial.
Otro aspecto a tener en cuenta es que debemos evitar el uso de redes Wi-Fi públicas no seguras. Las redes Wi-Fi públicas pueden ser un objeto fácil para los hackers que buscan interceptar datos confidenciales transmitidos a través de la red. Es mejor evitar el uso de redes Wi-Fi no seguras para actividades que involucran la transmisión de información sensible, como iniciar sesión en cuentas bancarias o realizar compras en línea. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es utilizar herramientas y software de seguridad. La instalación y configuración de software de seguridad como antivirus, anti-malware y firewall pueden ayudar a proteger los dispositivos contra amenazas en línea. Estas herramientas pueden detectar y bloquear ataques cibernéticos antes de que causen daño. Adicional a estas 6 prácticas, puedo incluir una séptima y no menos importante, que es la educación continua sobre los riesgos cibernéticos y las mejores prácticas de seguridad es fundamental para protegerse en línea. Esto incluye mantenerse informado sobre las últimas amenazas y aprender a reconocer señales de phishing y entender cómo proteger la privacidad en línea. En conclusión, implementar medidas de protección en línea es esencial para salvaguardar nuestra seguridad y privacidad en un entorno digital cada vez más peligroso. Al tomar precauciones como mantener el software actualizado, utilizar contraseñas seguras, implementar autenticación de 2 factores y ser consciente de los riesgos en línea, podemos reducir significativamente la probabilidad de convertirnos en víctimas de ataques cibernéticos. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de los fundamentos de redes de datos. Ha sido un placer acompañarlos en este recorrido lleno de descubrimientos y aprendizaje. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los que me acompañaron hasta este punto y, como siempre, solicitarles que no olviden de suscribirse y dejarme sus likes en los videos de este curso. Y ahora tengo el placer de invitarlos a nuestro próximo curso, Administración de Plataformas Moodle. En este curso aprenderán a administrar y gestionar eficientemente una plataforma Moodle, una herramienta poderosa para la enseñanza en línea y el aprendizaje a distancia. Gracias por ser parte de esta experiencia educativa y nos vemos en el próximo curso.